Ya, vamos con la presentación entonces ahora. Vamos a revisar dos cosas, tratar de hacerlo rápido porque es una hora y es mucha información. Vamos a hacer un resumen y después yo les mando algo un poquito más, con más cosas, digamos. Lo primero va a ser lo que es hombro doloroso, una revisión sobre el examen físico y algunas patologías más frecuentes. Y después vamos a evaluar, ver sobre las patologías, las fracturas más frecuentes de extremidad superior sobre el codo. ¿Ok? Vamos a empezar con el hombro doloroso, que es una patología muy frecuente. 20% de la población presenta un episodio de dolor de hombro. Les va a tocar ver mucho dolor de hombro si se dedican a atención primaria o como médico general. El 16% total de las consultas musculoesqueléticas corresponden al dolor alrededor del hombro. Anualmente se ven 15 nuevos casos cada 1000 pacientes de atención primaria. Existen muchas causas de dolor en el hombro. Las más frecuentes que vemos son lesiones asociadas al manguito rotador, ya sean roturas, inestabilidades de hombro, luxaciones de hombro, enfermedades o patologías acromioclaviculares, capsulitis adhesiva, que les voy a explicar qué consiste eso, artrosis y otros dolores referidos a otras alturas. Lo más importante en una buena amnesia implica la edad, es fundamental. El síntoma principal que frecuentemente se refiere a dolor o a veces a sonidos o a otras características. Los antecedentes mórbidos en el hombro son importantes, sobre todo las enfermedades asociadas como la diabetes y eh, las lesiones o las enfermedades relacionadas a la tiroides. Trauma, obviamente, actividades laborales y el deporte siempre se deben considerar, y la dominancia del lado en que es uno más dominante. La edad, patologías menores de 40 años generalmente son traumas, son luxaciones. Mayores de 40 años ya nos enfrentamos a roturas de tendón, inflamaciones del hombro y artrosis. Por tanto, la edad es algo a considerar. El dolor, que es nuestro principal síntoma, hay que describirlo como empieza, brusco, si es progresivo, dónde se localiza, dónde se irradia, si está asociado a inestabilidades de hombro, luxaciones, si está asociado a pérdida de movilidad o a algún sonido a la movilidad. La inspección es fundamental, podemos hacer diagnósticos con solo examinarlos, por lo tanto uno debe examinar sin ropa al paciente, ojalá ropa interior en el caso de las mujeres, para poder tener una buena inspección. Ahí ustedes ven a la clavícula izquierda, se ve cómo está fracturada. Con solo mirarlo uno no puede hacer diagnóstico. Aquí ustedes ven en el lado izquierdo una luxación acromioclavicular. En este caso tenemos una luxación esternoclavicular. Ustedes notan que la sombra entre las dos esternoclaviculares se ven distintas y uno puede hacer el diagnóstico mirándolo simplemente. Acá tenemos una luxación de hombro con el signo típico clásico llamado charretera. Aquí tenemos una rotura del pectoral. Si ustedes ven el pectoral de izquierdo, se ve distinto al derecho. El pectoral derecho está roto. Acá ustedes ven que el contorno del deltoide se pierde. Aquí es un derrame articular del hombro. Y ahí ustedes ven el signo de la flecha blanca. Es una rotura de la porción larga del bíceps con un signo que nosotros le llamamos Popeye, como Popeye el marino. Aquí ustedes ven la espina de la escápula, tiene una clara forma, una predominante forma, y generalmente no la vemos, y cuando se ve al examen, a la inspección, quiere decir que hay una atrofia de los manguitos rotadores, principalmente el infraespinoso. Por lo tanto, con la inspección ustedes pueden hacer diagnósticos. Una vez hecho la inspección, hacemos palpación, palpamos la esternoclavicular, la clavícula, la acromioclavicular, y palpamos además la corredera de la porción larga del bíceps o la corredera bicipital. Después de haber hecho una palpación, evaluamos los rangos de movilidad. Rangos que realiza el paciente se les llama movilidad activa. Los rangos de movilidad que lo hace el examinador se le llama movilidad pasiva. Realizamos en general esas dos maniobras. Tenemos la flexión anterior, la rotación externa e interna, y la extensión son los movimientos que tiene el hombro.
Ustedes en sus clases ya de anatomía conocen que el hombro está rodeado por estructuras tendíneas asociadas a músculos, llamados el manguito rotador, que está formado por 4 músculos: el subescapular por delante, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor por arriba y hacia posterior, respectivamente. Estos tendones están a cargo de la movilidad del hombro, están a cargo de la estabilidad del hombro. Existen tests para poder hacer el diagnóstico de rotura de estos tendones. El supraespinoso es el tendón que más frecuente se rompe, y uno de los tests más importantes que realizamos es el que ustedes ven acá, que se llama test de Job o empty cam, que vamos a ver un video. In the empty cam test, the arm is abducted to 90 degrees in the plane of the scapula and maximally internally rotated. Resistance is provided. If there is weakness and/or pain, the test is considered positive for supraspinatus pathology. Ese es el test del empty cam o Job, para evaluar el infraespinoso y el redondo menor, que son rotadores externos. Uno hace una resistencia de la rotación externa, le pide al paciente que trate de rotar externo y ustedes lo evitan, tal cual como se ve en la figura. Para evaluar el subescapular tenemos el bear hug test, o llamado abrazo de oso, en que uno pone la mano del paciente en el hombro contrario, toma el brazo lesionado, pone la mano en el hombro contrario y le pide que mantenga la mano en el hombro, y uno trata de desplazar la mano hacia arriba. Y si tú logras vencer la resistencia del paciente, uno piensa o asume que tiene una rotura subescapular. Es importante que el codo esté a nivel del hombro. En caso cuando hay roturas masivas, uno puede realizar el test llamado drop arm, que lo vamos a ver ahora. In the drop arm test, the examiner passively abducts the patient's shoulder. The patient is then asked to slowly lower the arm to the side. The inability to return the arm slowly to the side is considered a positive test for a rotator cuff tear. Uno le hace una flexión anterior máxima, pide que vaya bajando el brazo y el brazo se le cae. Eso es una rotura ya importante del supra y del infraespinoso. Test de pinzamiento. Pinzamiento se refiere a una compresión del acromion en la bursa o en la rotura. Eso es un test inespecífico, pero es muy importante porque un paciente que no tenga signos de pinzamiento es difícil que tenga una patología de hombro importante. Un test que se realiza se llama NIR test. The NIR sign involves the arm forward flex with internal rotation. At approximately 80 degrees, the supraspinatus tendon may impinge upon the anterior margin of the acromion, causing pain in a positive test. Uno realiza una flexión anterior máxima, pasiva, y el paciente va a presentar dolor al realizar la flexión máxima. El Hodgkin es un test en que también de pinzamiento. Vamos a verlo acá. In the Hawkins test, the humerus is forward flexed to 90 degrees with the elbow at 90 degrees. The humerus is then internally rotated. A positive test results in pain by the greater tuberosity impinging under the coracoacromial ligament. Como les decía, estos dos test de pinzamiento son positivos para un montón de patologías del hombro. Al contrario, un paciente que no tenga estos signos es probable que su patología no es muy importante o no es referida al hombro. El bíceps, la porción larga del bíceps, pasa hacia el hombro a través de la corredera bicipital. Para evaluar también el bíceps existe el Spitz test. Spitz test is performed with the arm externally rotated and forward flexed against resistance with the elbow fully extended. A positive test occurs if pain is produced in the bicipital groove. Uno palpa el bíceps o pone los dedos donde cree que está la corredera bicipital, hace una presión hacia abajo del brazo, cuando el brazo está en 90 grados, y el paciente refiere dolor donde tenemos los dedos en la corredera bicipital. Si el paciente se queja de la muñeca o del codo, no es un test positivo. Eso es para ver lesiones del bíceps. Aquí tenemos otro test, que es el Jergason. The Jergason's test is performed with the elbow flexed to 90 degrees and the forearm pronated. The examiner then resists supination. Pain localized to the bicipital groove is indicative of a positive test. Ahí ustedes ven que lo mismo, le pedimos al paciente que realiza una supinación del antebrazo, nosotros lo tratamos de evitar, y el paciente debe referir dolor en la corredera bicipital arriba en el hombro. Eso es un test positivo. Recuerden que el bíceps braquial
es un supinador, no es un flexor. Es un flexor secundario. Su principal acción es supinar, al contrario de las creencias normales. En caso de luxaciones de hombro, la inestabilidad anterior, realizamos el test de aprehensión y de recolocación, que es lo que vamos a ver ahora. In the relocation test, the apprehension maneuver is again performed, causing pain or apprehension. The examiner then applies a posteriorly directed force to the anterior humeral head. The test is considered positive if there is a reduction in the patient's apprehension. Al hacer una abducción de 90 grados y rotación externa máxima, la cabeza humeral se corre o se desplaza hacia anterior, y si ustedes tienen antecedentes de luxación de hombro, el paciente va a referir la sensación que se le va a salir el hombro o le va a producir dolor. Eso es un test de aprehensión, abducción, rotación externa. El paciente dice me duele o se me va a salir, o te manifiesta una aprehensión, una sensación de miedo que algo le va a pasar en su hombro. Ustedes ven en el cuadro izquierdo. Recolocación significa hacer el mismo test, pero mantener la mano en la cabeza humeral para que no se luxe. Si tú le haces el primer test de aprehensión y el paciente se queja de esa sensación de aprehensión, de dolor o sensación que se va a salir, y después le deja la mano puesta estabilizando la cabeza humeral y el paciente ya no tiene síntomas, esos test son positivos para inestabilidad de hombro. Inestabilidades posteriores, luxaciones posteriores son mucho más raras. Lo que hacemos es una presión hacia abajo para desplazar hacia atrás el hombro en general. Esto es mucho más raro en general. Test de laxitud, pacientes hiperlaxos, cómo lo evaluamos en general, la hiperlaxitud general inferior, hacemos el test de sulcus. Ustedes ven cómo se va formando una especie de vacío abajo del acromion. Ese es el test de sulcus. Llevar el brazo hacia abajo, se forma un vacío o un hoyo ahí. Eso es un signo de hiperlaxitud o laxitud del hombro. Para patologías acromioclaviculares es bastante más sencillo. La palpación del acromioclavicular es un test positivo, se le llama Paxinos. Dolor a la palpación acromioclavicular es un test positivo para una patología acromioclavicular, Paxinos. Y crossover o crossover test es llevar el brazo completamente al lado contrario y se produce un dolor en la acromioclavicular. Esos dos tests son positivos para lesiones acromioclaviculares, especialmente artrosis. ¿Cómo estudiamos la patología de hombro? Lo más importante siempre es una radiografía. Y la radiografía, existen distintas proyecciones. Nosotros realizamos AP verdadera, axial de escápula, y axilar es el test que usamos para el estudio de hombro. Con una radiografía uno puede hacer muchos diagnósticos. Aquí ustedes ven una fractura de húmero proximal, donde ven las rayas negras. Vemos aquí una luxación de hombro, una luxación anterior. La cabeza humeral está hacia adelante de la Y de la escápula. Acá ustedes ven una artrosis glenohumeral importante. En la flecha negra de ahí ven una línea blanca, que no sé si se puede ver bien, pero hay una línea blanca en la flecha negra. Eso es una tendinitis cálcica o una infiltración de calcio en el tendón del supraespinoso, que es causa de dolor también. Aquí ustedes ven un ascenso de la cabeza humeral respecto a la glenoide, y eso es una subluxación superior que habla de una rotura antigua del manguito rotador. ¿Qué otros estudios hacemos? Ecografía es un muy buen estudio. Escáner lo realizamos cuando hay lesiones óseas, y resonancia es lo que está hoy en día utilizándose más respecto a las lesiones de manguito rotador o a las inestabilidades de hombro. Existen, como vimos al inicio, múltiples causas de dolor. La artrosis acromioclavicular es una patología que da generalmente pacientes hombres que son trabajadores manuales entre 40 y 50 años. El examen físico implica dolor acromioclavicular y el cross-arm test, y el estudio se hace con radiografías. El manejo es con antiinflamatorios, kinesiología, y en el caso que no responde se puede realizar una cirugía que consiste en sacar la acromioclavicular o resección, que se hace artroscópicamente. Ahí ustedes ven una artrosis acromioclavicular. La capsulitis adhesiva es siempre a considerar. Es muy importante, es una inflamación de la cápsula que termina limitando mucho la movilidad del hombro. Es un inicio que va progresivo, ocurre en pacientes diabéticos con hipotiroidismo.
En general es un dolor progresivo, con pérdida de movilidad. El examen físico, lo que más llama la atención, que el paciente pierde rotación externa pasiva. O sea, cuando tú tratas de realizarle rotación externa al paciente, no lo logras. Menos, tampoco tiene activa. El estudio en general es negativo, las resonancias pueden salir normales, las ecografías pueden salir normales, las radiografías también pueden salir normales. Y el manejo es kinesioterapia a veces y cirugías como distensión capsular o artrolisis, pero el principal manejo es kinésico. Luxaciones de hombro, generalmente nos enfrentamos frente a pacientes jóvenes. Si nos enfrentamos a luxaciones de hombro en un paciente de edad sobre 50 años, hay que siempre pensar que está asociado a roturas de manguito rotador. En el caso de las luxaciones de hombro, los pacientes jóvenes, siempre hay un trauma o pacientes deportivos o hiperlaxos. Las radiografías pueden demostrar la luxación, el estudio se hace con resonancias, el manejo se hace kinésico o quirúrgico dependiendo del tipo de paciente. La patología de manguito rotador es lejos lo más predominante y lo más frecuente. Hay que diferenciar distintos grupos según la edad. Y eso es súper importante. El examen físico ya lo describimos, el estudio puede ser con radiografía, ecografía o resonancia. Y según el grupo, uno puede diferenciar el tratamiento. Se ha visto que en pacientes sobre... ¿Escuchando, no? Sí, se escucha. ¿Sí? Que parece que se desconectó el micrófono, fue recién entonces. Ya, perfecto. En el caso del manguito rotador, se ha visto que existen roturas en pacientes asintomáticos, por lo tanto, la presencia de una rotura en un paciente sobre 70 años es algo que no es infrecuente y, por lo tanto, no es raro. Si tú le pides una ecografía a alguien de 80 años, tiene más de 60% de probabilidad de que tenga una rotura, aunque no tenga ningún síntoma. Hay que buscarlos en pacientes jóvenes, en pacientes con mucho dolor, generalmente en pacientes jóvenes con mucho dolor uno tiene que pensar que si tiene una rotura puede ir aumentando, entonces es importante un buen examen físico. Dividimos en general dependiendo de la edad. Pacientes con rotura de manguito rotador se ven mucho más frecuentes a medida que van subiendo su edad, tal cual como les expliqué recién. En pacientes jóvenes, estamos hablando 50 años hacia abajo, que tengan una rotura de manguito rotador, siempre el manejo es quirúrgico. Paciente joven con rotura de manguito rotador, menos de 50 años, quirúrgico. Generalmente son pacientes de origen, el mecanismo de origen traumático. El grupo 2 en general, que va entre 50 y 65 años, está una mezcla entre mecanismo traumático o degenerativo. Y generalmente, con roturas completas, el manejo sigue siendo quirúrgico, pero ya no tiene la misma urgencia que un paciente joven. Uno tiene un tiempo más para poder resolverlo. Pero sobre 65, sobre 70 años, la calidad biológica de la reparación de tendón es muy baja. Por lo tanto, en general, la rotura de manguito rotador en estos pacientes, que generalmente son degenerativos, el manejo es no quirúrgico, o sea, tratamiento kinésico. Por lo tanto, hablando específicamente en manguito rotador, en caso que tengas confirmado una rotura de manguito rotador, tú tienes que diferenciar la edad del paciente. Grupo 1, pacientes jóvenes. Grupo 2, generalmente van a reparación. Grupo 1 tiene que ir más o menos rápido, porque generalmente es traumático. Grupo 2, a reparación no tan rápido. Grupo 3, kinésico. Y la reparación, si es reparable o no reparable, uno podría ir a cirugía, transposición muscular, prótesis, etcétera, pero eso ya es más allá de lo que necesitan ustedes saber en este momento. Existen otras patologías que pueden producir dolor de hombro, las lesiones del labrum, el bíceps como vimos, atrapamiento de nervios alrededor del hombro o a nivel de lesiones de columna con radiculopatías, la fibromialgia, el síndrome bifacial, pueden simular patologías de hombro muy frecuentes hoy en día por las clases y por el trabajo no presencial. Chiquillos, les di un resumen de media hora casi de algo que uno tiene días para aprenderlo. Lo importante es que revisen el examen físico, apréndanse cómo se hace un examen físico y vean el flujograma del manguito rotador. Es súper importante el flujograma porque según la edad,
según si fue o no fue traumático, el paciente va hacia cirugía o no, y si esa cirugía tiene que ser más o menos rápido o no. En el caso de un paciente joven con caída, rotura de manguito rotador traumática, uno tiene 3 meses más o menos para resolverlo. Paciente con una rotura degenerativa sobre 55 años, uno tiene mucho más meses para poder resolverlo tranquilamente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento? Porque después vamos a pasar a otro tema que es fracturas. Sí, profe, ¿esa diferencia de tiempo es por la rapidez de recuperación del tejido? ¿O... No, básicamente porque se ha visto que las roturas traumáticas tienden a hacer una degeneración y una atrofia más rápido antes de los 3 meses. Entonces uno trata de operarlos antes que hagan atrofia, en el caso de las traumáticas. Por eso hay diferenciación de tiempo. Cuando son roturas degenerativas, son roturas más lentas, por lo tanto la atrofia se ocurre mucho más lento. En cambio, roturas traumáticas ocurre más rápido. Doctor, y una Gracias. consulta. En ¿Sí? el caso del grupo 2, que son más degenerativos, ¿el manejo preoperatorio qué sería? ¿Analgésicos como para el dolor y nada más? Analgésicos para el dolor, y yo los mando cuando tienen mucho dolor a un poquito de kinesioterapia. Ah, ya. Si, Gracias. si asumiste que es quirúrgico. Las roturas parciales del manguito rotador, roturas no completas, también es una discusión porque no todas son quirúrgicas. Las parciales, menos del 50% del grosor del tendón, no se manejan quirúrgicamente. Por lo tanto, las roturas parciales es una controversia en este momento. Estoy hablando, la cirugía se les deja a los pacientes con roturas completas. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿O pasamos al siguiente tema? Siguiente.